Está en comunicación telefónica con Radio Nacional Esquel, como lo citábamos, es director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas. Julio, muchas gracias por tu tiempo y por atendernos aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Julio, antes de ir directamente a las novedades que tenemos sobre las restituciones, me gustaría que hagamos un breve pasaje o vuelo hacia atrás en el tiempo, ya que vos tuviste mucho que ver también en el estudio, la investigación y en este reclamo por la restitución. Sí, estuve directamente vinculado en distintos tramos, incluido la identificación de estos restos o su individuación, allá por el año 2009 en el marco de investigación en Francia, que fue sostenida, financiada por el gobierno de la ciudad de París para la colaboración entre laboratorios de investigación científica parisinos y de países extranjeros. Armamos junto con un equipo mixto argentino y francés una propuesta de investigar la colección y la documentación de este joven explorador que en el año 1896 viajó por la Patagonia a lo largo de 16 meses, desde Carmen de Patagones hasta el Estrecho de Magallanes. Y de ese lugar, ¿cómo continúa luego la historia, Julio? Bueno, en primer lugar fue un enorme trabajo de tipo histórico-antropológico de desempolvar objetos, restos, documentos, fotografías que habían sido poco consultados a lo largo de los más de 100 años que llevaban resguardados, en algunos periodos en exhibición también, en el Museo de Etnografía de Francia, el famoso Museo de Trocadero, Museo del Hombre, así se lo conoce todavía. Y también fue una tarea de revinculación de los distintos elementos de esta colección, los distintos tipos de documentación que estaban dispersos entre distintas instituciones. Entonces fue, digamos, una etapa de estudio. Como te decía, habían sido escasamente consultados a lo largo del siglo XX y solo había habido estudios puntuales a propósito. Por ejemplo, Milcíades Alejo Viñati, un historiador y antropólogo reconocido de mediados del siglo XX, en la década de 1960, había hecho un estudio sobre el guillatún, sobre el camaruco, la ceremonia mapuche, y entonces él citaba la crónica de este explorador a propósito de los camarucos en los que le había tocado participar, cuando fue huésped en tolderías de caciques de Loncos durante su viaje. Después había otro estudio sobre los cueros de yegua pintados, que eran parte de la colección y que a su vez eran mortajas fúnebres de algunos de estos restos y que están depositados en el museo. Entonces había como cuestiones parciales. Claro. Y por el otro lado estaba la crónica, el relato de viaje de más de 200 páginas, Viaje en la Patagonia, donde cuenta toda su aventura, destinado a gran público, y también las publicaciones científicas, conferencias en las sociedades científicas francesas, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo fue de religar toda esta documentación dispersa y aquello que eran simplemente huesos o esqueletos de tehuelches, fuimos pudiendo localizarlos, de qué lugar, de qué paraje procedían, dónde habían sido excavadas esas tumbas. En relación a los objetos, profundizar a quiénes pertenecían y cómo los había obtenido, sobre todo a través de modalidad de intercambio con la gente que lo alojó en los distintos parajes que fue recorriendo, y pudiendo conectar una cosa con la otra, ¿no? Porque por efecto, digamos, de la historia de las instituciones científicas y culturales en Francia, se dio este efecto de fragmentación de la colección, lo cual se potenció porque en el año 2006 el viejo Museo del Hombre se dividió en dos, se inauguró un nuevo Museo de Antropología que está
del otro lado del río Sena, a unos 500 metros del antiguo Museo del Hombre. El Museo del Hombre conservó las colecciones biológicas o antropológico-biológicas, es decir, los restos humanos, y el nuevo museo fue depositario de las colecciones culturales, todos los artefactos, el material lítico, la boleadora, las puntas de flecha, los textiles, los ponchos, los objetos de madera, instrumentos musicales, la platería, por enumerar ahora lo que recuerdo rápidamente que compone ese conjunto de algunos miles de objetos, migraron al nuevo museo. Entonces esto produjo un efecto que desde el punto de vista de la información y de la capacidad de conectar un objeto con una experiencia histórica concreta, fue una verdadera pérdida, que te hice referencia a las capas de yegua, los cueros de yegua pintados, que eran exhibidos en el nuevo Museo de Antropología Cultural como dentro de una gran vitrina con vestimenta de poblaciones de todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Bien. Entonces, este cuero de yegua estaba exhibido como vestimenta. Cuando comencé mi investigación, a mis colegas de este museo les dije, pongan atención porque esto es vestimenta, pero es un tipo de vestimenta muy particular. Qué bueno. Es vestimenta de muerto. ¿Bien? Entonces, no rápidamente, pero al poco tiempo lo quitaron de exhibición, y parte de la riqueza del estudio fue poder ligar esa mortaja con el esqueleto que estaba en la otra institución del otro lado del río Sena. Bien. Sí. Julio, haciendo que los objetos dejen de ser simplemente un fetiche, bien, o una cuestión a la que se le da un valor, para pasar a ser un dato histórico y social que lo vincula con personas concretas del pasado. Estamos conversando con Julio Besub, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, y bueno, cuando relatabas esto se me viene a la cabeza como la imagen, ¿no? La imagen de alguien que va tejiendo casi también como un Tetris, ¿no? Uniendo piezas, que me parece un trabajo enorme el que realizaron como equipo. Y te pregunto, antes de ir al presente, a lo que está sucediendo ahora con la restitución, si en esos lugares dispersos que había información, documentación, en algún momento tuvieron restricciones o imposibilidad de acceso a la información, o se brindó fluidamente los datos y documentos. Mira, hubo de todo un poco, bien. Yo te dije al inicio que el proyecto se hizo en el marco de una línea de investigación que recibió financiación del gobierno de la ciudad de París, y la acogida que tuve para llevarlo adelante junto con el equipo fue absoluta en el nuevo museo, donde se puso todos los elementos a nuestra disposición, todos los medios técnicos, toda la posibilidad de consulta de absolutamente todo. Después, en el otro museo, en el viejo museo, el Museo del Hombre, que es parte del Museo de Historia Natural de Francia, la situación era un poco más complicada por dos cuestiones. Una que hace a la propia histórica y la dinámica y los conflictos entre las instituciones francesas, ¿bien? Porque a veces se tiende a ver conspiración en todo esto, a pensar esta gente está ocultando el dato por algún motivo en particular. Eso no fue tan así, digamos. Había la clásica pica y rivalidad entre un viejo museo con poco presupuesto hasta ese momento y un nuevo museo en el cual el Estado francés había puesto toda la plata, ¿bien? Entonces, ese clima de conflicto interinstitucional, que tampoco era una guerra, ni mucho menos, en parte dificultaba el acceso a este otro lugar, donde así todo también tuvimos buena acogida y fuimos recibidos y pudimos relevar todos los datos que quisimos relevar, ¿bien? Eso, por un lado, en un plano general. Después efectivamente hay toda una serie de tics, digamos, y de rémoras, no se me ocurre bien cómo llamarlo, y de pautas de comportamiento casi automáticas en la disciplina. Cuando hablo de la disciplina, hablo la antropología académica, ¿bien?
que a veces hace que los colegas y las instituciones sean muy conservadoras en relación al dato o a la posesión de los objetos. Bien, entonces te voy a dar un ejemplo fácil para que se entienda bien. Bueno. Hay colegas de la arqueología o de la antropología biológica que siguen teniendo mucha expectativa en esos restos o en esos objetos como fuentes de información de cuestiones que no se conocen en la actualidad. Bien, entonces no es que no tengan una preocupación ética por cómo fueron obtenidos o en qué contexto o en el marco de qué prácticas coloniales o colonialistas de conocimiento. No es que eso no les importe, ¿bien? Pero les importa de otra manera, ¿bien? O ponen eso en la balanza junto con otros elementos, como miradas de otro tipo, ¿viste? Al no tener un contacto o una relación con las comunidades, con las familias que están directamente vinculadas con esa historia y con esos restos, la actitud es más desaprensiva y piensan otras cosas. Bueno, si nosotros trituráramos una muela de uno de esos cráneos, podríamos hacer estudios de ADN antiguo y responder preguntas en relación a cómo fue el poblamiento americano, o las relaciones de filiación genética entre estos tehuelches y los mapuches, o podríamos conocer con mayor precisión qué comían y cómo se componía la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, a veces no están tan atentos a que quizás esas preguntas son importantes para ellos o que no son importantes para todo el mundo, o que no son importantes para las personas que a lo mejor se hacen otras preguntas. Bien. Totalmente. Entonces, eso en parte estuvo también. Digamos que el marco de práctica científica en el cual este joven explorador intercambiaba objetos, excavaba tumbas de gente que había muerto recientemente o hacía cientos o miles de años, los ponía en una caja y se los llevaba a Europa. El marco científico y ese tipo de práctica profundamente colonial, donde detrás del objetivo de conocer, o el objetivo de conocer iba directamente asociado a una política de control, bien, de dominación sobre esas poblaciones. Si yo te conozco, te domino; si yo te domino, te conozco. Ese marco de conocimiento colonialista se ha transformado absolutamente en los 120 años que transcurrieron desde aquel viaje, pero algunas cuestiones todavía permanecen. Claro. Bien. Sumado a esto, la propia legislación francesa es muy restrictiva para desprenderse de aquello que supo conquistar en el pasado. No importa que los papeles estén que estén flacos de papeles, digamos. Eso quizás te pueda responder a esta cuestión. Después, bueno, cuando se hizo pública la identificación de este resto en particular y cuando comienza todo el proceso de pedido de restitución de parte de las comunidades con la asesoría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Cancillería, también había gente o funcionarios de segundo orden en el Ministerio de Cultura, del cual dependen estos museos en Francia, que tenían resistencias a habilitar el proceso. Bien, quizás había mayor inteligencia en un nivel político superior del Estado francés que los funcionarios que estaban más directamente involucrados con la gestión de estas colecciones. Julio, bueno, hiciste un recorrido muy metódico y muy meticuloso, y nos gustaría, como para ir cerrando en esta llamada, que nos cuentes cómo recibieron la noticia, cuándo específicamente recibieron la noticia de la aceptación de repatriar los restos, y cómo continúa esto aquí en el futuro más cercano, ¿no? Bueno, mira, cómo funciona el mundo diplomático para mí es un verdadero misterio. Yo participé de un tramo de estas gestiones en el año 2018-2019 como interlocutor científico de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Cancillería Argentina,
para dialogar con mis colegas de Francia. Pero eso me parece que no tuvo demasiado impacto en cómo esto prosperó y que esto se resolvió de otra manera y en otra esfera. Al punto que me enteré por el diario Página 12. Ah, por el diario, ¿te enteraste? Claro, yo me enteré por el diario. Inmediatamente después lo llamé al funcionario que trabaja en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que era mi contacto con esta problemática, y me dijo, sí, no tuvimos tiempo de avisarte, que esto, que el otro, pero me contó que hasta ahora lo único que había era una llamada de la Cancillería francesa al Ministerio de Relaciones argentino, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, diciendo, vamos a restituir los restos del Liempichún Sacamata. Parece que en ese nivel un golpe de teléfono tiene fuerza de disposición. De disposición. Lo que sé es que para formalizar el proceso hace falta una ley especial del Parlamento francés, del Congreso de Francia, para autorizar la restitución, pero que así todo se va a hacer el traslado en forma anticipada. Bien, o sea, estaría el compromiso. Esto va a ser anuncio formal en breve. Bien, eso es lo que sé. Espero que la realidad no me desmienta, pero soy optimista de que no va a ser así. Julio, como siempre, como lo hicimos en otra ocasión, felicitarte por el laburo que realizás y sobre todo también por el tiempo que destinás para que nosotros podamos comprender el proceso y el laburo que realizan y esta restitución que tanto tiempo ha llevado de trabajo para las comunidades y para ustedes desde el punto de vista científico, ¿no? Muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a vos, es parte de nuestra tarea comunicar. Si tenés 30 segundos más, por favor. Lo que diría me remite al inicio de lo que te escuché decir. Sí. Vos recordabas que hará 1 o 2 meses atrás conversamos por otro tema, que fue la ley de zonificación minera, en el momento más caliente. Bueno, ahora fue rechazado por la legislatura la iniciativa popular, pero en el momento que trataban de imponer la 128, la ley de zonificación, que ese no es un tema de mi experticia, digamos, en cambio este otro por el cual estamos conversando hoy sí es, digamos, una investigación que protagonicé directamente. Sin embargo, los dos temas se tocan. Y nos toca a todos. No, los dos temas tienen una vinculación entre sí bastante directa, que son dos formas de extractivismo, digamos, ¿no? Qué bueno. En un caso, el más actual, el extractivismo que trabaja sobre los recursos naturales, y que al mismo tiempo es completamente desaprensivo respecto de las poblaciones que están en el territorio, respecto a ese uso, administración y valoración de los recursos, incluido el agua, y un extractivismo de tipo cultural político, como podía ser la forma de conocer en 1896. Bien, entonces ahí vemos un puente, digamos, entre dos problemáticas que parece que no están tan relacionadas, pero están muy relacionadas, y tiene a las comunidades mapuches y tehuelches y su derecho al territorio y a la memoria por centro. Digamos. Te agradezco este cierre impecable, sobre todo hoy que estamos regalando el libro de las asambleas en un día muy difícil para todos y todas aquí en Chubut. Así que este cierre fue fantástico. Muchas gracias, Julio, de verdad. Bueno, gracias a vos. Un saludo grande a toda la gente en Esquel. Director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas de aquí del CEMPAT en la Patagonia, Julio Besub.